¿Está grabando? Ya nos pudimos volver a conectar. Ya. Les estaba preguntando que si se grafica la función afín en cambio, ¿cuál era la fórmula de esta función o qué características tiene el gráfico de la función? ¿O cuál es la fórmula de esta función? ¿De qué función dicen? De la función afín. Ya vimos la función lineal, ¿no es cierto? Ahora vamos con la función afín. F de X más M. La fórmula es y igual, que da lo mismo que f de x, ¿no? Igual a mx más b, en donde m y b son valores diferentes de 0. La función afín ya no pasa por el punto 0, 0, ¿no es cierto? ¿Alguna otra cosa? Verán que m representa la pendiente, ¿no? Que ya vimos que puede ser positiva, negativa, 0, indefinida, y eso determina la inclinación que tiene la recta. Si la pendiente es positiva, se inclina a la derecha. Si es negativa, se inclina a la izquierda. Si es 0, es paralelo al eje horizontal. Y si es indefinida, es paralela al eje vertical. Y según eso se generan los ángulos también. En la pendiente positiva, los ángulos son menores de 90 grados. En la pendiente negativa, mayores a 90 grados. En la pendiente 0, no hay ángulo. Y en la pendiente indefinida hay un ángulo de 90 grados. Entonces todo tiene una relación. Y la función cuadrática. Cuando grafico yo una función cuadrática, ¿qué detalles son los que tiene ese gráfico? Ya no es una recta. Esta es ahora una curva. ¿Cómo se llama esa curva? Parábola. Ya es una parábola. Esta parábola puede estar abierta hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Cuando se abre hacia arriba, se genera un mínimo en su vértice. Cuando se abre hacia abajo, se genera un máximo. Ya, ¿qué elementos tiene esa parábola? ¿O qué características tiene una parábola? Eje de simetría. Ya, tiene un eje de simetría. ¿Qué más? Hace un rato les decía, tiene un vértice. ¿No es cierto? Un lugar hasta donde llega la curva y de ahí nuevamente, si es que está hacia arriba, llega, baja hasta ahí y sube el gráfico. Y si está abierto hacia abajo, sube hasta ahí y de ahí baja el gráfico. ¿Qué otros detalles tiene? La directriz. Ya, la Directriz, ecuación de la mediatriz. directriz. Ya, ¿qué más? ¿Algún otro detalle? Su concavidad. Ya, la concavidad, que les decía hace un momento, que puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Tiene un número elevado al cuadrado? Claro, esa es la función cuadrática. Tiene Tiene corte un con eje el de eje X. simetría. Tiene cortes con el eje X. A veces hay 2 cortes, a veces hay 1 y a veces no hay ninguno. Dependiendo del tipo de función que estemos graficando. ¿Algo más? Tiene un foco. ¿Ya? Pongamos la pregunta. Ya, vamos a poner pregunta número 6. Para la tarea.
Verán que la tarea tiene que estar bien realizada, con buena letra, con aseo, con orden y bien resuelto. Todo eso forma parte de la calificación de la tarea. Ya, graficar un ejemplo de función lineal. Tienen que poner la función, la tabla de valores y el gráfico en el plano cartesiano. Ya, graficar un ejemplo de función lineal, coma, función cuadrática y función afín. Ya estamos. Seguimos. Vamos ahora a recordar cómo se representa o cómo se traduce el lenguaje común al lenguaje algebraico. Por ejemplo, vamos a anotar a un ladito, esto todavía no es la pregunta para la tarea. Anotamos. Un número disminuido en 15. ¿Cómo representamos? Un número disminuido en 15. ¿Cómo se representa? X menos 15. X menos 15. X Ya, muy menos bien. Y igual a 15. No, solo X menos 15. Esa es una Ahí. representación sencilla nomás. X menos 15. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. El triple de un número. 3X. X3 o 3X. 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 Ya. Ahora, el cuadrado de un número aumentado en 5. El cuadrado de un número aumentado en 5. X al cuadrado más X. X al grado ¿Ya? más 5. X al cuadrado más 5. Sí. Ahora otro. La edad de una persona hace 9 años. La X edad, menos 9. ya, X menos 9. Si me dijeran la edad de una persona dentro de 9 años, entonces sería X más 9. 9. Ya, otro. 3 números consecutivos. X más 1, X más 2 más X más 3. A ver, Fernando. El primer número siempre es X. Entonces, el segundo recién es X más 1. Y el tercero X más 2. Entonces sería primero X, segundo X más 1 y tercero X más 2. Y de ahí en adelante, pues si se necesitan más números, se van acumulando nada más. Si se quiere más números consecutivos. Ya saben que los números consecutivos son aquellos que están seguidos al contar. Por ejemplo, 13, 14, 15. Ya, pongamos la pregunta para la tarea. Es la pregunta 7. Representar. Aparte ponemos un asterisco. Un número aumentado en 7. Otro asterisco. El quíntuplo de un número. El quíntuplo de un número aumentado en 2. Otro asterisco. La tercera parte
de un número. La tercera parte de un número. Otro asterisco. Un número par. Un número par. Otro asterisco. La edad de una persona. La edad de una persona dentro de 20 años. ¿Ya está? ¿No se atrasó nadie? Ya, vamos con otro punto. No, listo. Ya, vamos con otro punto. ¿Qué es ahora una inecuación? ¿Qué símbolos se utilizan en la inecuación? Los mayor que, menor que. Ya, el mayor que, el menor que. También sería el mayor o igual que, y Igual, el menor o igual Igual que que. igual que. Ya, ahora, cuando uno resuelve una ecuación, ¿no es cierto? Dice x igual a 2. El resultado es únicamente el número 2. Pero si resolvemos una inecuación, el resultado sale, por ejemplo, x mayor que 3. Entonces, en la inecuación hay un conjunto de números que son las respuestas de esa inecuación. Y ese conjunto de números hay que representar en la recta numérica y poner en forma de intervalo. Ahora, recuerden, ¿qué clases de intervalos nomás hay? Sobre eso hemos de volver ya en la materia que tratemos ya El de la próxima semana. intervalo. A ver, ¿qué me decías, Kelly? El intervalo abierto y intervalo cerrado. Ya, el abierto, el cerrado, el semiabierto y el semicerrado también, ¿no es cierto? Hacia la derecha, hacia la izquierda. Acuérdense que los intervalos se representan según el tipo de intervalo, con paréntesis, con corchetes hacia adentro, corchetes hacia afuera, que en los intervalos existe también el valor del infinito, el más infinito, el menos infinito, dependiendo hacia dónde tiene que trazarse la respuesta de la inecuación en la recta numérica. Vamos a poner entonces en la pregunta 8, ponemos 8 ya, para la tarea. ¿Qué es una inecuación? ¿Qué es una inecuación? Y escriba los tipos de intervalos que conoce. Y escriba los tipos de intervalos que conoce. ¿Ya anotaron todos? Ya, vamos con otro aspecto. Dentro del conjunto de los números complejos hay lo que se llaman los números reales y los números imaginarios. Y los números reales, a su vez, tienen una clasificación. ¿Qué me pueden decir de esos números reales? ¿Qué tipos de números reales nomás hay? Naturales, racionales. Racionales e irracionales. Racionales, irracionales.
¿Qué más? Mix. Enteros. Ya, enteros. Los naturales son los positivos. Los enteros son positivos, negativos y el cero. También hay los racionales, que Fraccionarios. son los quebrados o fraccionarios. Quebrados o fracciones son los racionales. ¿Algo más? Para que se recuerde un poquito mejor este detalle, van a poner en la pregunta 9, elabore un mapa conceptual. Elabore un mapa conceptual de los números reales. Ya, cuando se dice mapa conceptual, hay que colocar, ¿no es cierto? Como su nombre indica, el concepto de cada uno de los tipos de números reales, no con ejemplos, pero sí el concepto. Y elaborar un organizador gráfico. Por eso dice un mapa conceptual. Entonces tiene que haber un organizador gráfico para poder colocar ahí los tipos de números reales que existen y se conocen, porque esa es la primera parte de trabajo que vamos a tener ya en la próxima semana. Vamos a entrar ya en la materia, de tal manera que en lo posible, por favor, bajar ya el libro para tenerlo, porque ahí vamos a ir consultando ciertos aspectos, no es que vamos a trabajar solo con el libro, no, yo les explico todo prácticamente, y luego se hace un refuerzo en el libro, de algunos detalles, quizá algunas consultas que son necesarias también y que son parte del libro que ustedes tienen que bajar de primero de bachillerato, del texto del estudiante, del Ministerio de Educación para primero de bachillerato. ¿Ya anotaron? Ya. Listen, Ya. la última Ya, pregunta es de cada cual con su significado. Claro, por eso dice mapa conceptual. Porque cuando dice Ya, conceptual, hay que poner con el significado que dice el Bosquel, porque se necesita saber el significado. Ya. ¿Algo ya. más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? De la tarea que tienen que elaborar, hasta la fecha que me tienen que presentar, mandar al grupo de WhatsApp. En todo caso, les voy a dar mi número de teléfono para que ustedes puedan contactarse allá o enviarme alguna información de ustedes, nombre, número de celular y paralelo en el que están. Anoten, por favor. 09 95 43 26 46. Repito, 09 95 43 26 46. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta entonces? ¿Cuándo tenemos que dar la tarea? Tienen que Este día entregarme viernes. hasta este viernes, hasta las 6 de la tarde. Es una tarea corta y mejor irlas haciendo ya cuando se les asigna, porque no dejan de pronto acumular las tareas y no es tan conveniente, ¿ya? Ya, Eso, disculpe. eso hacemos en hojas, listen, y le mandamos a su Claro, al WhatsApp. grupo de WhatsApp, claro. Me hacen en hojitas, toman foto y me mandan al WhatsApp y la hojita le archivan en el portafolio. Ya vamos desde ya a Ya, ir haciendo el portafolio, ¿sí? Y la ya, materia, por favor, en un cuadernito para que ahí haya constancia de la materia que ustedes pueden consultar de pronto para poder elaborar alguna tarea que de pronto no les quede muy claro. Ustedes ven que en forma virtual pues no podemos trabajar como se hacía presencialmente, en donde de forma directa se les ayudaba a ustedes en cualquier inquietud que tenían, en cualquier cosa que no habían podido entender. Entonces ahora eso se dificulta un poquito. Entonces hay que tener el cuaderno de materia
para poder hacer una consulta de pronto ahí también sobre algunas situaciones que de pronto uno no capta así tan en su totalidad. Ya, entonces es necesario eso. Y un cuaderno de apuntes, que es lo que vamos a tener para cuando así lo necesitemos. Ya, ¿no hay más preguntas? ¿Todo está claro? Ya. Ya. Disculpe, ¿usted es licenciada o ingeniera? Economista. Soy la economista Zaida Peñafiel. Ya, gracias. Ya. Y les decía que nos vemos entonces en la próxima semana. Entre las horas de clase, ¿no es cierto? Hay un margen de unos 10 minutos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahorita la tercera y la cuarta hora. La tercera es de 9:45 a 10:20. Y la cuarta es de 10:30 a 11. Entonces, esos 10 minutitos, cuando es preferible que las clases, cuando tengamos 2 horas, las hagamos seguidas. Así vamos a estar mejor, vamos a estar en el hilo de los procesos del tema que estemos tratando. Y los minutos, pues, de receso, que son los que nos indicaron que se tenían que dar, les voy a dar al final. Habrá tal vez algunas veces en que ese receso no se pueda hacerlo, porque con la explicación que se va haciendo de las cosas, a veces el tiempo hasta nos falta cuando ya empecemos la parte práctica. Pero en todo caso, hoy vamos a dejar hasta ahí. Trabajamos de aquí la próxima semana, ¿sí? Si no hay preguntas, pues cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima semana en el horario de las 9:45 a 11 de la mañana del día miércoles, que son las 2 horitas que tenemos de trabajo durante la semana, que tenemos que tratar de optimizar de la mejor forma posible, porque generalmente teníamos 5 horas en la semana presenciales, pero ahora vamos a tener solo 2 virtuales. Entonces, ustedes miren cómo se ha achicado mucho el tiempo, pero en lo posible vamos a trabajar poca teoría, a no ser que sea necesaria, mismo la teoría se pondrá ampliada y la mayor parte serán explicaciones para que ustedes puedan pues ser los aventajados con el tiempo, porque no hay mucho tiempo en esto de las clases virtuales. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Dicen, discúlpame. A ver, ¿qué quería hablar? Dicen, discúlpame, ¿puedes repetir la tercera pregunta? Es que se me fue el internet hace rato. ¿Qué es una ecuación cuadrática? ¿Qué es una ecuación cuadrática? Y escriba la fórmula general. Y escriba la fórmula general para resolver esta ecuación. ¿Ya está? Ya. Si no hay preguntas, Ya, gracias, entonces ya está ahí. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y no olvidar hacer la tarea correctamente, con todos los detalles que les expliqué, porque eso será parte de su calificación y sabrán cada vez la nota que tienen para que ustedes vayan teniendo ya un acumulado y un promedio que puedan estar pendientes de cuánto es lo que tienen al final de su 10ª semana y al final de quimestre también. Que pasen bien entonces, hasta luego. Alicen, hasta luego. Gracias, licenciada. Hasta la próxima semana. Gracias, licenciada. Hasta luego. Nos dicen. Ya. Gracias, Lice.